Hola, queridos amigos, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Hoy es un día muy especial porque tenemos a nuestra invitada de honor, la postdoctora Pilar Mora, que es experta en el efecto de las toxinas de los alimentos y los parásitos de la salud. Así que ahorita mismo vamos a darle entrada a la doctora Pilar Mora. Déjenme ver cómo la aquí. mm, Vamos a hacer A ver, no sé cómo aquí. Ya está aquí la doctora Pilar Mora. Y me parece que aquí está. Muy bien. Muy A ver, Pilar, me imagino que ya debes de poder entrar. Mm, Ahora sí. Hola, hola, déjame acomodar esto. Se acomoda, acomoda. ¡Ay! Poco, Aquí estamos. que no se deja, Aquí pero estamos ya. ¿Cómo están? Buenos días. Se están uniendo aquí ya. ya, Este, listo. Todas las personas estamos aquí ya. Ya se están uniendo todos nuestros escuchas. Bueno, pues es un honor presentarles a la postdoctora Pilar Mora, que es experta en las toxinas de los alimentos y los parásitos en la salud. La doctora es un verdadero personaje, y déjame decirlo así, Pilar, porque es la primera persona que mucha gente habla de parásitos, pero nadie habla tan contundente como para decir en cómo nos influyen los parásitos en nuestra salud. Ella es la experta más grande que pueden encontrar en el mundo mundial del tema. Y bueno, vamos, para quienes no la conocen, vamos un poquito a introducir a la postdoctora Pilar Mora. Pilar, buenos días. Es verdaderamente un placer tenerte aquí en este live con los opsinautas. Y es un honor, Pilar, tenerte aquí. De verdad, muchísimas gracias. No, muchas gracias por invitarme. Ya sabes que siempre yo feliz de platicar contigo y compartir. Así que muchas gracias por la invitación. A ti, mi querida Pilar. Y bueno, en este mundo vamos a querer aprovechar todo lo que se pueda para que podamos explicar aquí cómo es el arranque o la visión, mejor dicho. A mí me gustaría mucho, Pilar, que nos pudieras hablar de tu visión, esta visión maravillosa que estás aportando al mundo de lo que significan estos parásitos en la vida de los humanos, por favor. Bueno, mira, a lo largo de, ¿qué será? Llevo 12 años dedicada a investigar y analizar y a acompañar personas que se desparasitan. Y pues me he dado cuenta de muchas cosas. Estos organismos biológicos, que bueno, ahorita me voy a enfocar en los organismos que son biológicos. Hay otros tipos de parásitos que son energéticos, que son de otras dimensiones. O sea, hay otros tipos de energías, vamos a decirlo así, que nos pueden robar muchas cosas, pero hoy voy a comenzar con los que son biológicos. Eso quiere decir que tienen cuerpo, tienen materia y nos pueden habitar. Son organismos que es muy curioso porque de forma paradójica entran a nuestro cuerpo cuando estamos muy intoxicados. O sea, generalmente nuestro cuerpo permite que estos organismos puedan entrar, pero eso sucede en un mayor, o sea, con una mayor incidencia cuando estamos intoxicados. Entonces, hay muchas cosas que pasan en nuestro cuerpo, muchos cambios que permiten que estos organismos entren. Entonces, uno, por ejemplo, es que se nos cuartean los talones de los pies. Las personas que tienen los talones de los pies cuarteados, eso es un indicador de toxicidad
de resequedad, de falta de un proceso correcto de las grasas de buena calidad y de que esa persona, eh, pues de alguna forma su cuerpo está permitiendo que entren estos organismos a través de la planta de los pies. Entonces, esto yo sé que para muchas personas es como controversial porque caminar descalzo cuando tienes los talones de los pies resecos, va a ser la puerta de entrada para estos organismos. Entonces es muy fácil que muchos grupos distintos de parásitos que habitan la tierra principalmente puedan entrar a nuestro cuerpo a través de la planta de los pies. Entonces, ¿en dónde están? Están en todos lados. Están en el aire que respiramos, en el agua, en la tierra, en los alimentos. O sea, verdaderamente están por todas partes. Tendríamos que meternos en una cápsula aislada de oxígeno como para no tener contacto con ningún organismo de este tipo. Entonces, es muy difícil este tema de que nos vamos a aislar. Más bien lo que tenemos que aprender son estrategias para que nuestro cuerpo primero no esté intoxicado, que eso es lo que abre la puerta a estos organismos, ¿no? Entonces es no estar intoxicado y cómo poder eliminar estos organismos, huevecillos, etcétera, de pues del ambiente en el que vivimos, ¿no? Del aire, del agua, de los alimentos. Entonces, esas son dos estrategias que son muy importantes para que no nos habiten. Ahora, em, eso hablando en términos muy prácticos, ¿no? Que es, pues, no caminar descalzo, si tienes los pies resecos menos, porque por ahí, por la planta de los pies, te van a entrar estos bichos. Lavar con agua y jabón las frutas y verduras. Hay muchas personas que me preguntan, ¿cómo desinfecto las frutas y las verduras? Lavarlas con agua y con jabón. Y el jabón que mejor funciona es el que quita la grasa, como el Salvo, por ejemplo. Ese tipo de De acuerdo. jabones, pues van a quitar estos organismos. Después, ¿qué va a pasar? Vamos a pelar la fruta y la verdura, porque los residuos del jabón se van a quedar en la cáscara. Entonces hay que quitarle la cáscara. Entonces hay mucha gente que me pregunta, pero ¿cómo vamos a lavar con esos jabones? Bueno, pues le vas a quitar la cáscara y ya después el proceso que sí es inminente para eliminar la mayoría de estos organismos es la esterilización. Entonces, ¿cómo se esterilizan los alimentos? Pues poniendo a hervir agua y poniendo ahí la fruta, la verdura, carne, pollo, pescado, lo que sea que vayamos a comer, ¿no? Entonces, eso es como, esas son las técnicas seguras. Y bueno, ya si nos vamos a temas que no son tan prácticos y pragmáticos, ¿no? Como lo que vemos físicamente, estos organismos nos afectan emocionalmente, mentalmente, afectan nuestra forma de cómo percibimos el mundo que nos rodea. Y yo me atrevo a decir, Ana, que después de todos estos años, estos organismos interfieren con nuestra vida espiritual también. Entonces son, pues eso, son especies de seres vivos con las que cohabitamos, pero tienen la particularidad de vivir adentro de nosotros. Entonces, pues es un mundo muy interesante, muy complejo de comprender, porque tampoco se pueden hacer muchas investigaciones en seres humanos. Y obviamente, pues el efecto que va a tener en un ratón, pues no es el mismo, porque nosotros somos seres que tenemos conciencia y estos organismos van a interferir con cómo funciona nuestra conciencia, ¿no? Y bueno, ahí es donde la obsidiana, que lo hemos platicado mucho, tiene un efecto importante porque logra neutralizar muchos de los efectos que tienen estos organismos en todos nuestros cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, ¿no? El cuerpo mental, el cuerpo espiritual. Y bueno, obviamente pues hay que aprender cómo hacerlo, eh, hay que saber cómo se utilizan las herramientas que tenemos a la mano, porque pues no es nada más me voy a comer dos clavos en ayunas que he visto por ahí mucha gente, ¿no? Y sobre todo en las redes sociales ahora que hay tanta información. Entonces ya no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. Yo lo que les puedo compartir es que he colaborado con varios grupos de investigación de universidades
que son expertos en estas áreas y no es así tan simple. O sea, eliminar estos organismos a veces es muy complejo. Hay parásitos que tienen ciclos de vida de 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Que pues en 5 años se van a reproducir. Y hay parásitos que pueden vivir adentro de nosotros, por ejemplo, 30 años, ¿no? Que eso es muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, eh, pues es un poco aprender, esto es un mundo desconocido en el que de alguna forma la información que está disponible pues le falta mucho porque todavía hay mucho que investigar y mucho que hacer. Sí, estoy muy de acuerdo contigo con esto de que falta muchísima investigación, porque muchas personas no creen que los parásitos puedan ser como aquellos que te llevan a estar emocionalmente inestable o que tengas, por ejemplo, problemas de claridad, de confusión, por ejemplo, ¿no? O gente que tiene baja energía, bajan, nada más, baja energía y entra en depresiones. Y las personas no dimensionan que esto puede ser motivo de los parásitos que hay en el cuerpo. Y claro que, por supuesto que en esta medicina de obsidiana sí hemos descubierto muchas cosas, así verdaderamente muchas cosas interesantísimas acerca de estos parásitos que son los que se pueden de alguna forma eliminar con la acción de la obsidiana. A ver, hay formas, ¿no? Y los parásitos pueden habitar, como bien lo dijo la doctora, en diferentes, vamos a decir, espacios o energías del cuerpo. No es lo mismo que habiten en el cuerpo espiritual a que habiten en el cuerpo emocional. No es lo mismo, ni que habiten en el cuerpo físico. Entonces aquí es lo que hay que prepararse, hay que estudiar para saber o en los tratamientos que vamos a hacer, que estén indicados a lo que yo tengo, al problema, porque esto los médicos no lo saben y si lo saben, o sea, conocen esto, no lo creen, no le dan crédito. Los médicos a esto no les hace ningún sentido convenientemente, ¿verdad? La mafia médica, ya saben, ya tenemos un programa por ahí de la mafia médica. Y sí es muy importante porque hay personas expertas, muy estudiosas, siempre menciono yo a la doctora Northrup, Christian Northrup, porque ella es una persona seria, es una ginecóloga americana que está convencida de esta teoría y de esta postura. Inclusive ella en alguna de sus investigaciones ya publicó que el cáncer es producido por un virus, que es un virus, el cáncer es un virus. Entonces, claro, nadie le cree y ella no lo expone porque pues es muy criticada porque ella maneja una medicina lo más cercano a lo natural. Usa muchas plantas para equilibrar el cuerpo de la mujer especialmente. Usa muchas cosas naturales y el tema acá es que ella sí conoce todo el tema de los parásitos y porque estudió mucho especialmente cuando se vino el COVID y se vino la vacuna, ahí ella hizo una investigación muy grande con muchos expertos mostrando precisamente que era todo un tema de virus y bacterias, ¿no? Especialmente la vacuna, ¿no? La famosa vacuna, que es muy controversial porque claro que ya sabemos que tiene muchas cosas que afectan al cuerpo humano en negativo, porque también son inoculaciones. Pero bueno, no me voy a meter ahí porque es muy amplio el tema. En otra ocasión tal vez lo tratamos. Y regresando un poco al tema de la obsidiana y los parásitos, hemos visto cómo sí hay una influencia muy grande y muy determinante de la obsidiana a nivel de la sangre, cosa que es trascendente, porque pues sería como el primer lugar en donde tendríamos que limpiar para poder ir o llegar al estado emocional de la persona. Cuando las personas empiezan
a utilizar el método de obsidiana, y esto todos los terapeutas y maestros lo saben, empezar a practicar un método de obsidiana implica empezar a purificarse. Empezamos con una purificación. Y esta purificación tiene que ver con estos parásitos. Porque arrancando en la purificación, ¿qué pasa? Que personas que vienen por un problema, vamos a decir, de ovarios, un problema de quistes en el útero, o miomas, o que tengan problemas de diferentes formatos, y no solo de la mujer, hombres y mujeres, en ese periodo de purificación hemos visto que la enfermedad cede. ¿Por qué? Porque no era una enfermedad, era una toxicidad de parásitos que la obsidiana, por supuesto, que tiende a eliminar. ¿Podemos eliminar a todos? Sí, pero depende de cómo llega la persona, porque hay personas muy intoxicadas, que cuesta mucho trabajo y tiene que ver, adivinen con qué, con la mente, con la conciencia. Y este tema nos va a dar para hablar bastante, porque hemos visto, tanto acá la doctora Pilar y yo, que aunque tú quites parásitos y desparasites con obsidiana, con desparasitantes, con todo lo que quieran, y purifiquemos mucho, si no hay una toma de conciencia, esto no va a funcionar. Y esto es algo que es súper interesante, porque ahí se vuelve una lucha del parásito con tu voluntad. Platícanos de esto, Pilar. Tú sabes más que yo. Mira, los organismos parasitarios tienen ciertas peculiaridades, y una de ellas es que liberan sustancias que se llaman ácidos orgánicos. Esos ácidos orgánicos pueden interferir, por ejemplo, con la producción hormonal. ¿Qué pasa si interfieren con la producción hormonal? Entonces va a haber como una cascada de problemas que se van a empezar a presentar. Em, Entonces, aquí pasan muchas cosas porque se crean círculos viciosos. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que una persona come muchos carbohidratos, más de los que debe de comer, ¿no? Le gusta el pan, le gustan las galletas, y entonces tiene un problema. Vamos a imaginarnos que es una mujer y su novio o su esposo le dice que pues que ya se acabó y se va. Entonces, hay esta tendencia a comer más carbohidratos cuando las personas estamos tristes, ¿no? Eso es una reacción que ubicamos muchísimo. Es como: estás triste, comes chocolates; estás triste, comes helado; estás triste, comes donas. ¿Y esto qué va a hacer? Va a ser una cadena de eventos desafortunados. ¿Por qué razón? Este tipo de alimentación va a fortalecer a estos organismos. Es lo que les gusta comer. Lo que más les gusta son los cereales, los lácteos, los azúcares, los alimentos procesados. Y cuando hablo de cereales, no hablo de los cereales de caja, sino que hablo del maíz, hablo del trigo, hablo de la avena, hablo de todos los cereales que tenemos disponibles para alimentarnos. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos tristes, entonces comemos más de estos alimentos que nos van a satisfacer porque producen dopamina, como por ejemplo los azúcares, que ya se sabe que tienen un efecto en ciertas áreas del cerebro que están relacionadas con el placer, y nos van a generar placer muy similar al que genera la cocaína, pero dejar la cocaína es 9 veces más fácil que dejar el azúcar. Esto lo hicieron en un experimento en Francia. Está muy demostrado que la adicción al azúcar es muy fuerte. Entonces, estos organismos que están adentro de nosotros, pues si les estamos dando azúcar, carbohidratos, lo que va a pasar es que van a tener mucho alimento, van a empezar a reproducirse de forma exponencial. ¿Qué van a hacer? Tienen mecanismos en los cuales van a determinar nuestro sentido del gusto y nuestro sentido del olfato. Entonces vamos a empezar a rechazar ciertos alimentos o ciertos grupos de alimentos.
¿Qué pasa cuando la gente come muchos carbohidratos? La mayoría aumenta de peso. ¿Qué es lo que pensamos porque ya nos convencieron que hace daño y engorda? La grasa. Entonces, ¿qué es Ujú. lo que hace mucha gente? Deja de comer grasa, sobre todo la grasa animal. ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos de comer grasa animal? No vamos a absorber suficientes vitaminas liposolubles que necesitan grasa para absorberse, como por ejemplo la vitamina D, la vitamina E, la vitamina A, la vitamina K. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tenemos deficiencia de vitamina D, vamos a entrar en un estado de tristeza que se puede hacer cada vez más y más profundo, que nos puede llevar a una depresión. Entonces, así es como se Sí, hacen estos círculos viciosos. Estamos deprimidos, comemos más carbohidratos y azúcares, proliferan estos organismos. Estos organismos interfieren con nuestro sentido del gusto y del olfato, que es la percepción de nuestros sentidos. Entonces, empezamos a, a eliminar ciertos grupos de alimentos, seguimos comiendo carbohidratos y así sigue este círculo vicioso. Entonces, además de eso, los organismos liberan ácidos orgánicos que pueden interferir, por ejemplo, con el sistema hormonal, con el sistema inmune. Tienen que ver también con cómo es que todo este proceso de cómo nuestro cuerpo reacciona al estrés con la liberación de corticoides, o sea, van interfiriendo por todos lados. Y otra cosa que hacen, que ya se sabe y es un tema, pues es muy complejo, es que estos organismos son los que de manera principal afectan la expresión de nuestros genes. Entonces, imagínate tú que adentro de nuestro cuerpo viven 10 organismos que no son humanos por cada célula humana nuestra. Entonces, nos superan 10 a 1. Si nosotros tenemos viviendo en nuestro cuerpo a los organismos que no deben de estar ahí porque no trabajan a nuestro claro. favor, pues lo que va a suceder es que nos vamos a enfermar físicamente, emocionalmente también. ¿Por qué? Porque hay ciertas reacciones bioquímicas del cuerpo físico que están relacionadas con nuestras emociones. Y después, también ya hay mucha evidencia, y esto, las primeras publicaciones las hizo el doctor Robert Sapolsky en Stanford, pero hay mucha evidencia de que estos organismos interfieren con nuestra conducta porque pueden manipularnos para que nosotros hagamos lo que ellos necesitan para sobrevivir y reproducirse. Y esto, bueno, además de que hacen todo esto, de que interfieren con la expresión genética, tienen otra particularidad algunos grupos de estos organismos, que es que pueden alimentarse por robo de electrones literalmente. Entonces, ¿qué es un electrón? Es energía negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que sea negatividad, estados depresivos, enojo, envidia, miedo, por ejemplo, los va a alimentar. Todo esto los va a fortalecer. Entonces, son organismos que viven en campos electromagnéticos literalmente de baja vibración. Y así es como nos mantienen en el enojo, en el rencor, en el miedo, en pensamientos obsesivos, ¿no? En cuando mi tía me dijo y me hizo y entonces, y mi mamá, y ahí nos tienen atrapados, ¿no? Entonces sí, parece un poco como de película de ficción. De hecho, hay una película de ficción que ilustra muy bien lo que hacen estos organismos, que es una película me parece que es de Marvel, que se llama Venom, que, Mm. bueno, es una película de ciencia ficción en la que hablan de cómo a una persona le entra un organismo que supuestamente vino del espacio y cómo lo manipula, ¿no? Entonces es esta lucha entre él y su conciencia y este organismo. Y bueno, es interesante porque todo lo que aparece en esa película referente a la ciencia no es ficción. O sea, obviamente hay partes de la historia que no son reales, pero
pero la parte que es lo que se habla, por ejemplo, de que las frecuencias altas inhiben a estos organismos, eso es real, como muchas otras cosas que se mencionan en esa película. Entonces, es un mundo que ahora se está hablando de estos organismos, porque ya se ha hablado mucho de que la microbiota es el segundo cerebro y el intestino es el segundo cerebro, pero los parásitos pueden estar en cualquier parte de nuestro cuerpo, no son exclusivos del intestino. Pueden estar en el corazón, pueden estar en el hígado, pueden estar en la piel, pueden estar en el cerebro, pueden estar en los ojos, pueden estar en los pulmones, pueden estar en cualquier parte. Entonces, si se alojan en un órgano, pues pueden empezar a causar muchos problemas. Es muy interesante lo que nos estás diciendo, Pilar, porque esto quiero precisamente, ahorita estaban preguntando por ahí cómo saber más del obsidiano, cómo operaría aquí la obsidiana, ¿no? No es un tema de que para esto te pones esto y ya. El tema de la obsidiana es todo un método que permite ir purificando las diferentes, vamos a decir, dimensiones del cuerpo humano. El cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Porque no vas a poder purificar el cuerpo espiritual si no primero purificas el cuerpo físico y el emocional y el mental. Entonces, ¿qué pasa? Que es precisamente la ascensión que tenemos nosotros marcada en nuestra columna vertebral. Esta ascensión de la conciencia tiene que ver con limpiar primero parásitos físicos, primero que nada. Y que eso sería entrar en un método de sanación con obsidiana, en donde se te van a dar las geometrías que van a empezar a limpiar de menos a más. Porque hay personas que no conocen el método, compran obsidiana, se las ponen y revientan como ejotes, porque obviamente el daño está en una esfera emocional, pero abajo está todo intoxicado y a la hora de abrir la emocional, todo lo tóxico se hace un verdadero desastre. Entonces sí recomiendo que para poder saber y poder entrar con tratamientos de obsidiana, que lo hagan siempre de la mano de un terapeuta de obsidiana. Al rato les doy ahí la liga, bueno, la página para que se puedan meter y ver dónde están y quiénes son los terapeutas de obsidiana. ¿Y qué va a pasar? Que cuando tú empiezas a purificarte, ¿qué hace la obsidiana? Por un lado, con su rayo ultravioleta, elimina parásitos, hongos, bacterias, virus. Por otro lado, tiene una propiedad que es para mí la más importante, que es de proyección. ¿Y por qué es tan importante? Porque es muy lo que hablábamos de la conciencia, para que tú realmente sepas qué es lo que te está produciendo esta situación, el origen, en dónde estás tú creando o enganchada a eso, que es como mirarles la cara a esos parásitos. Sería un tema de la proyección, se va abriendo conforme vamos usando diferentes geometrías de obsidiana. Vamos usando de menos a más. Vamos usando OMI, que es pequeña, que es en el ombligo, y va a empezar a trabajar con la energía nuestra, purificando. Luego ISLI, que va a una purificación mucho más profunda de órganos y sistemas, pero aquí sí ya te va a proyectar qué te pasa. Porque uno no lo sabe. Tú dices, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Pero le rascas tantito y resulta que estás muy enojada y no lo tomas en cuenta. ¿Por qué? Porque no te enteras, porque son temas del inconsciente que están detrás, no los ves. Y cuando te pones la obsidiana empieza a salir la hilacha y te sale el enojo y te sale la ira. Para mí es el momento de verle la cara a los parásitos. Te los está exponiendo a través de emociones, pero de alguna forma se están mostrando. A ellos no les gusta que los vean, no les gusta, porque obviamente si los ves, pues los puedes sacar fácilmente. ¿Por qué? Porque vas a trabajar con tus emociones,
vas a limpiar la energía del enojo, vas a limpiar. Y aquí, por ejemplo, podría yo mencionar a la gran Urantia. A ver, no se alcanza a ver muy bien. Urantia es una esfera casi de 4 kilos de obsidiana, que esa es la gran sanadora. Yo sé que todo el mundo está y tiene muchas siempre expectativas con el huevo de obsidiana. Sí, el huevo de obsidiana es una geometría muy importante, especialmente en la vida de la mujer. Pero Urantia es la gran sanadora. ¿Por qué? Porque es la que te permite proyectar, conocer, ver tus emociones, sentirlas y poderlas trabajar. Trabajar las emociones tiene que ver con sentirlas para poderlas limpiar, disolver. Si estoy muy enojada, me meto en ese enojo, hago un trabajo con ese enojo, con esa persona, con todo, y es una alquimia emocional a la que hay para poder liberar esos parásitos que están ahí. Y se los digo muy en serio, porque miren, en el tema de cáncer, que hemos estado trabajando con varias terapeutas en varios casos de cáncer, precisamente por lo eficiente y lo bueno que es la obsidiana para eso, mucha gente piensa que nada más te ponen las obsidianas y ya. No es cierto. Si algo te enseña este método de obsidiana, es que tú eres dos partes. Tienes un cuerpo y mente, pero también tienes emociones. Tienes tu lado del pensamiento y tu lado del sentimiento. Y estamos fracturados y además esa parte emocional está completamente destruida por el patriarcado en hombres y mujeres. No estoy hablando solo de las mujeres. ¿Y qué pasa con eso? Que con esa destrucción uno quiere salir como un cojito, no un cojito que necesita nadar un mar para poder llegar, no va a poder llegar. Le falta la otra parte, te falta la parte emocional. Si no te metes ahí y la que te puede guiar y sostener es Urantia, no lo vas a lograr, ¿eh? Por mucho que te desparasites, por mucho que la doctora Northrup ya encontró que son parásitos los que generan el cáncer, por mucho que sepamos que la obsidiana limpia y libera parásitos, si no te metes al cuerpo emocional, en donde está, los parásitos equivaldrían, o sea, los puedes descubrir descubriendo la falsa creencia emocional, ¿no? La falsa creencia. Sabiendo, por ejemplo, a qué le das el poder sin ser tú la que lo piensas o lo sientes. O sea, auténticamente estás sintiendo cosas que ni son tuyas y que te programaron en tu mente y las repites, patrones, estos patrones que se generan a nivel psicológico, que tú ya sabes y que son simplemente registros que tenemos grabados a partir de la presencia del patriarcado en la tierra, hombres y mujeres. Entonces, fíjense aquí lo importante que es saber cuál es el origen de todo esto, que son estos parásitos de diferentes formatos, como dicen, hasta los electrónicos te van a afectar mucho en la mente. Y fíjate, Pilar, ahorita que comentas eso, yo tengo la prueba de que es verdad lo que tú estás diciendo, porque con el maestro Raúl Torres, hace muchos años que vino a México, vino a enseñarnos la cámara B, es el bioelectrógrafo, que saca fotos de nuestra energía electromagnética y te saca la fotografía que es como una cámara Kirlian. O sea, saca una fotografía con la, vamos a decir, en oscuro, ¿no? Metes la mano, te saca la foto de las yemas de tus dedos y ahí se sale una fotografía de colores y ahí se muestra lo que hay. Y, por ejemplo, personas que tienen parásitos electrónicos, estos parásitos salen como regalitos, tienen forma de regalo, como un regalito, y sale en la foto de los regalitos. Esos son parásitos electrónicos. Te lo confirmo, porque lo hicimos con el maestro Raúl Torres aquí en México y dimos clase en México, en Argentina y en Madrid. O sea, estuvimos haciendo mucho trabajo con el bioelectrógrafo y la obsidiana. Y te confirmo que eso es real, porque están las fotografías de esas imágenes. Es correcto.
Sí, es que hay tantas cosas que desconocemos y que a veces, aunque las veamos, es difícil. Te voy a contar algo que es bien, bien raro. Hay algunos organismos, sobre todo del grupo de los hongos y las levaduras, que o sea, ellos en el mundo material se rigen por las leyes de la física cuántica, no de la física lineal. Cuando hablamos de la física cuántica, hablamos de que lo que sucede depende de la mirada del observador. ¿Y esto qué pasa en el laboratorio? Yo estoy viendo, ¿no? A través de un microscopio una levadura, por ejemplo, específica, y viene otra persona a asomarse y ve otra cosa. Es increíble, porque de verdad no se mueve nada Ujú. y no se ve lo mismo. Entonces, ¿cómo Wow. vamos a poder, o sea, para poder llegar a tener un efecto, tenemos que utilizar, pues, otro tipo de medicinas que apliquen con las reglas de la física cuántica, porque pues hay una física que es lineal, que se aplica a la materia en tercera dimensión, en tres dimensiones, pero la física cuántica es algo muy diferente. Entonces, es como difícil de comprender que hay organismos que pueden vivir con otras leyes, ¿no? Incluso también nuestro cuerpo tiene muchas funciones que responden a la física cuántica. Te voy a poner un ejemplo. Cuando el cuerpo libera oxitocina, el cuerpo de la mujer, hace efecto en una zona del cuerpo en la que todavía la hormona como tal no ha llegado ahí. Entonces, ese es un efecto cuántico que Ujú, tiene la oxitocina. ujú, Entonces, efectivamente, pues nuestro cuerpo se va a ver afectado por organismos de forma diferente a lo que nosotros, pues estamos acostumbrados a comprender, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que esto es bastante complejo. Yo, al igual que tú, los invito a aprender, porque estos son técnicas que se tienen que aprender. Ya cuando las aprendes vas descubriendo la lógica, pero igual que como tú platicas del huevo de obsidiana y voy y me compro un huevo en donde sea y lo uso como sea, eso no va a funcionar. O puede terminar peor la situación. Lo mismo pasa con los desparasitantes. Si tú ves en las redes sociales que tómate una cucharada de aceite de pino con azúcar, eso puede terminar fatal, literalmente en una tragedia, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo esto y cuando hablamos de la medicina alternativa o natural, hay personas que no sé por qué piensan que eso es inocuo, o sea, que la medicina alternativa es como un placebo y no es exactamente así, para nada. Entonces, pues yo los invito a que aprendan, a que lo experimenten, pero guiados por personas que saben lo que están haciendo, ¿no? Porque si no, de verdad es caótico. Y Sí, totalmente, totalmente. Y Pilar, contigo, bueno, pueden buscarte a ti en tu Instagram, que es método easy, método easy, para que puedan informarse cómo pueden aprender de tu método, de toda tu obra, de todo tu aporte, y que te busquen ahí, ¿verdad? En método easy. sí, Ahí sí, ahí está, es donde me los pueden encontrar. método easy. Arroba Ajá, todo ahí. sí, ¿No? exactamente. Y en el tema de obsidiana, por ahí preguntaba, ahorita vamos a ir a las preguntas. En el tema de obsidiana, ahí hay una página que es www.obsidianamx.com, en donde ustedes pueden ver los cursos, los talleres y los terapeutas que se ofrecen para dar terapia a las personas que quieran directamente ir a terapia de obsidiana o quieran aprender con talleres, que son muy buenos los talleres de obsidiana porque te dan una visión importante y te enseñan, te capacitan a usar
las obsidianas y a entender de dónde viene toda la problemática que traes y todo. También ahí hay, continuamente estamos dando los talleres y hay la formación para terapeutas de obsidiana también. Se métanse en la página www.obsidianamx.com y hay cursos, terapeutas, de todo. Ahí van a encontrar toda la información. Quisiera contestar unas preguntas porque sí hay bastantes preguntas que empezaron a hacer. No quise interrumpir porque si interrumpimos luego perdimos el hilo. Pero ahorita vamos a contestar todas las preguntas porque sí son bastantes. Bueno, si no son bastantes, hay unas que son largas también. A ver, hay una persona, mamá entre dos mundos, pregunta que en niños autistas, ¿qué nos puedes decir de los parásitos? Bueno, yo empecé todo este camino precisamente porque a una de mis hijas le diagnosticaron equivocadamente trastorno de espectro de autismo. Entonces, fue por esa razón que yo cambié la hipótesis de la investigación postdoctoral que estaba haciendo y pues me puse a investigar qué cosa estaba pasando. Y entonces me di cuenta de que lo que ella tenía era una irritación neurológica que le estaba generando una micotoxina que estaba en los alimentos de la producción local en la zona en donde nosotros vivíamos. Entonces, afortunadamente lo pude revertir, pude eliminar esa toxicidad y en el momento en que se eliminó esa toxina, volvió a funcionar el sistema neurológico de forma, vamos a decir, normal, ¿no? Entonces, he atendido y he acompañado a muchísimos papás de niños con el diagnóstico. Hay niños mal diagnosticados, por lo que se van a recuperar, porque yo siempre soy muy puntual cuando digo que mi hija no tenía trastorno de espectro de autismo, tenía un diagnóstico equivocado porque tenía síntomas que se confunden con ese trastorno. Pero hay muchos niños mal diagnosticados y muchas niñas mal diagnosticadas. Entonces, cuando estos niños empiezan una estrategia personalizada en donde se elimina. Te dejamos de escuchar. Se, se detuvo el micrófono. Sí, Ya, ya es que me entró una llamada y la cancelé. Cuando se utilizan gracias. complementos correctos, porque no es nada más, vamos a tomar más y más es mejor, no. Es cuáles necesitas y por qué y en qué dosis. Y desintoxicarte con técnicas correctas que no generen más problemas de los que ya hay y después, si es necesario, te desparasitas. Hemos tenido muy buenos resultados en muchos casos, muy, muy buenos resultados. Entonces, que se va a eliminar el trastorno, probablemente no, en muchos niños no sucede, mejoran, sí mejoran. ¿Por qué? Porque mejora la alimentación, mejora la absorción nutricional, eliminamos toxinas y eliminamos parásitos. Entonces, como les decía, si el diagnóstico fue equivocado, van a estar perfectos. He tenido muchos casos de niños y niñas con diagnósticos equivocados, muchísimos. Entonces, pues yo creo que eso es una luz del túnel, porque en mi caso, por ejemplo, cuando diagnosticaron a mi hija, ya tenía 7 años. Y antes de eso había sido una niña completamente normal. Y pues tú la conoces, Ana, hoy ya tiene 20 y está perfectamente bien. O sea, no hay Luminoso. ninguna señal, rasgo, secuela, porque tenía un diagnóstico que no era el correcto. Pero pues yo en estos años he acompañado a muchas personas con diagnósticos equivocados, porque el diagnóstico correcto sería desnutrición, intoxicación y parasitosis, ¿no? Entonces, Chequen, chequen, por favor, porque para allá va este mensaje. Es precisamente la controversia que yo traigo con la medicina, porque la medicina está enfocada a otra cosa de forma ignorante. Y se los digo yo también he trabajado con mucha gente con muchos problemas y, como les digo, la base del tratamiento de obsidiana es a partir de purificación, limpieza y de desintoxicación. Ahí partimos siempre. Esa es la base de mi medicina y coincide 100% con que
el origen de la mayoría, si no es que todas las enfermedades, todas, para mí, todas, tienen un origen parasitológico, totalmente, así como lo dice la doctora. Y es de tomar nota porque la medicina va mal, la medicina no nos está llevando para allá, nos está alejando de allá, precisamente porque tienen un reinado muy bueno, que es un gran negocio. Léanse el libro de la mafia médica de Christian Langtot. Ahí la pueden ver y leer cómo funciona esto. Y no vamos bien. Entonces, put attention, porque estas medicinas y este formato, este aporte de la doctora Pilar Mora es trascendente para la medicina y para todos los humanos. Porque vayan viendo, busquen su obra, lean, busquen las obras de Obsidiana y van a ver que en los libros ya venía yo escribiendo de esto precisamente, y acá es la prueba, ¿verdad?, contundente de que así es. Y lo avala también la doctora Northrup, Christian Northrup, que está en el mismo renglón, que no lo podemos decir en voz alta, obviamente, porque el régimen es de todo el mundo, la cúpula no quiere que se hable de eso, obviamente. Tenemos aquí otro comentario, te lo paso, es de Andrés Aguirretito. Dice, mi hija fue controlada por años por los parásitos. Yo le apliqué el protocolo de Andreas Kalker y ahora mi hija mejoró mucho, cambió su personalidad a más lúcida, obediente, etcétera. Que es un poco lo mismo, ¿no? Sí, hay diferentes protocolos de desparasitación. La propuesta que hago yo, pues la he desarrollado a lo largo de todos estos años y en combinación con otros expertos que son biólogos, la mayoría, porque son los que estudian a los organismos parasitarios. Ahora justo conocí a una persona muy interesante, es un doctor en física y él se ha puesto a investigar exactamente qué pasa en las células. Entonces es muy interesante lo que él está planteando, porque aquí lo que está sucediendo es que expertos en áreas como la física, porque él es un doctor en física atómica, pues se empezó a interesar por qué es lo que pasa en la célula, cómo funciona una célula humana. Y bueno, llegó también a muchas conclusiones que son parecidas a las que he llegado yo. Y él lo ve desde esta parte de cómo funciona la materia y cómo es que estos organismos están interfiriendo en la función celular. Él es experto en la función de la mitocondria, que es la generación de la energía. Entonces es muy interesante porque se va armando el rompecabezas con Claro. diferentes expertos en diferentes áreas y las piezas coinciden, ¿no? Entonces, creo que por aquí ya la ciencia y la tecnología que está avanzando todos los días nos está llevando a poder demostrar esto que parece imposible de demostrar, ¿no? Es correcto, es correcto. Y viene, bueno, mamá entre dos mundos que te comentó que su hija era autista también tiene epilepsia. Te dijo, aquí Ujú. dice que tiene epilepsia también. Sí, la epilepsia Entonces, tiene mucho que ver con los organismos parasitarios porque los parásitos, al ser seres vivos, tienen campos electromagnéticos. Y si hablamos nada más de las bacterias que pueden habitar el intestino, estamos hablando de que si las conectáramos a un foco, mantendríamos ese foco, por ejemplo, un foco de 10 watts, puede estar prendido 24 horas con la energía que generan las bacterias que viven en nuestro intestino. Entonces, la epilepsia que son descargas eléctricas, tiene mucho que ver con este tipo de infecciones. Muchas veces tiene mucho que ver y he tenido casos de mucha mejoría cuando se eliminan a los organismos, se eliminan las toxinas, se quitan alimentos neurotóxicos, entonces eh, funciona. funciona. Aquí tenemos un comentario de Lestis. Lestis. Dice, el estudio de ácidos orgánicos ayuda a identificar el organismo. Yo no conozco ese estudio de ácidos orgánicos. A ver, es que los estudios de ácidos orgánicos te van a decir qué residuos
encuentran, pero de eso a poder identificar al organismo es muy complicado porque hay muchos organismos que liberan los mismos ácidos orgánicos. Entonces, desde Ujú. mi punto de vista, no es determinante. Ok. Y al final, Ahí. esos estudios son muy caros y Ujú. vamos a ir al mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Quitar los alimentos que le dan de comer a estos organismos, quitar las fuentes infecciosas y los resultados van a ser los mismos. A mí esas pruebas se me hacen bastante irrelevantes y muy costosas para la información que nos dan. Bien, ahí tienen una opinión de la doctora Pilar Mura. Y luego aquí dice, ¿dónde puedo ver más sobre la obsidiana? Métete a la página. En la página vas a ver muchas invitaciones para poder hacer cosas. Por ejemplo, tenemos ahora, que creo que va a ser, es importante ahorita mencionarlo, porque si te interesa, me parece que nada más hay un solo lugar ya, para el retiro de sangre obsidiana y sanación espiritual, que vamos a dar con la doctora Pilar Mora y el maestro Joe Basim, que no está aquí ahora, y será el día 26, 27 y 28 de septiembre en Cholula, en un hotel en Cholula, Puebla, en donde precisamente vamos a dar ahí unos lineamientos súper interesantes, porque se va a sacar la muestra de sangre de cada participante, se va a analizar, la doctora les va a decir qué parásitos son los que están ahí habitando No, su sangre. Bueno, no les voy a decir qué parásitos, les voy a decir qué desequilibrios estoy qué observando desequilibrios, perdón, que perdón. pueden ser causados por los organismos, pero no, esas pruebas no nos sirven para determinar nombre y apellido de los organismos. Eso es bien complejo. Ya, sí, perdón, que tengo la idea Sí, porque si no del otro después nos taller. van a decir, Tengo el dime otro qué taller. parásito es y Sí, sí, no sí. vamos a saber. Muy bien. Y después de eso se les va a enseñar precisamente todas las capacidades y las propiedades de la obsidiana para sanar esos desequilibrios que aparecen en su sangre. Y en un tercer nivel, el maestro Joe Wassim les va a explicar el origen espiritual de esta presencia, de este desequilibrio. Entonces, es un retiro único. Tuvimos ya un taller muy, vamos a decir, Ujú. como introductorio a esto. Este ya está mucho más elaborado y va a ser el 26, 27, 28 de septiembre. Si quieren, en este mismo Instagram me pueden pedir informes para que ya les mande yo, o si quieren directamente a mi WhatsApp, porque ahí les mando más directamente la información, y mi WhatsApp es 55 37 34 7262. En ese ustedes me pueden escribir, ahí les mando todavía la información del retiro, y si el retiro se llena, porque ya está casi lleno, hay un solo lugar, les vamos a extender la invitación para principios del año que entra, que lo haremos de nuevo en Cancún, para que quienes quieran anotarse, ya vamos a dar fecha y lugar para que puedan también sumarse al de Cancún, ya que son retiros que se tienen que hacer con mucho tiempo de anticipación, pero que se llenan, porque fíjense, estamos a un mes y ya nada más queda un lugar. Así que bueno, espero que ahí también puedan aprender mucho de Obsidiana y en la página. El nombre de la película se los puse, es Venom. Luego tenemos otra preguntita por acá. Tenemos todavía 7 minutos para las preguntas. Aquí dice, escucha para volar, dice, hace tiempo que me estoy desparasitando, ya casi un año, y certifico que todo es como ustedes explican. Descubrí sin saber nada que el cáncer y toda la enfermedad detrás hay un parásito. Muchas gracias, escucha para volar. Muy amable, gracias por tu testimonio. Muchas gracias. Sirve mucho que haya gente que sí da fe que esto existe y sucede. Y también nos dice, ¿cómo puedo encontrar la ayuda con ustedes? Gracias. Entiendo que es un tema holístico, pero no termino de conseguir estar totalmente bien.
vuelven se repiten. Pilar, adelante. Bueno, a nosotros nos pueden contactar en Instagram en @métodoACI. La página web es métodoaci.com, es con I latina, las dos, y S. O pueden contactarnos por WhatsApp en el +52 222 337 1415. Sí, ahí tienen ya los datos. Yo también ya les había dado los míos para que nos puedan contactar por ahí. Y luego dice, escucha para hablar la misma, dice, mi hijo le diagnosticaron hiperactividad y eran parásitos e intestino permeable. Y es un antes y después. Todavía queda camino, pero ya veo la luz. Bueno, Correcto. sí, Sí, ahí todavía hay. Ujú. así es. Son Claro, caminos largos que requieren mucha disciplina, mucha fuerza de voluntad, porque esto no es magia. Y yo siempre les digo que duden de lo que parece magia, porque no es que no exista, pero cuando hablamos de un cuerpo físico que está habitado por organismos físicos, tenemos que atenernos a las reglas que conocemos y ser pacientes, porque ahora estamos acostumbrados a tener todo inmediato, pero el cómo funciona nuestro cuerpo y cómo se regeneran los tejidos, los sistemas, las células, no es inmediato, toma tiempo. sí, eso es importante. Bien, tenemos aquí de Majo, dice, hola, ¿podrían ahondar en el nivel de redox del cuerpo humano y su relación con los parásitos? Pues está demostrado que un cuerpo con alto redox hace que los parásitos no puedan sobrevivir en el cuerpo. Bueno, ese es un tema bien complejo porque precisamente hay dos tipos de, vamos a decir, dos grandes tipos de organismos que nos habitan. Y nos han dicho que tenemos que estar alcalinos y que tenemos que estar completamente antioxidados cuando no es así. ¿Por qué? Hay organismos que viven en la alcalinidad, como por ejemplo el Helicobacter pylori, la Escherichia coli. La Escherichia coli va a estar en un riñón que esté alcalino. Y el Helicobacter pylori va a estar en un Wow. estómago alcalino. ¿Por qué razón? Porque el estómago tiene que estar muy ácido y la orina tiene que tener cierta acidez para que estos organismos no proliferen. Entonces, Mm, lo que tenemos que buscar es el equilibrio. Y en el tema del redox, bueno, pues hay organismos anaeróbicos, eso quiere decir que no pueden vivir en presencia de oxígeno, que cuando están adentro de nuestro cuerpo van a morir por un efecto oxidativo. Entonces, cada respiración nuestra es una oxidación, nos estamos oxidando, es una pequeña combustión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que alcanzar? Un equilibrio también ahí. Si estamos completamente antioxidados, no vamos a estar liberando esas, em, vamos a decir, son átomos de oxígeno que van a hacer esta pequeña, em, ¿cómo decirlo? Como liberación de energía que estos organismos no pueden tolerar. Entonces, en mi opinión y en mi experiencia y en lo que yo he visto cómo funcionan las técnicas oxidativas, pues funcionan también muy bien. Lo que tenemos que saber es cuándo necesitamos un antioxidante y cuándo necesitamos un proceso oxidativo. claro. Entonces, esa es mi opinión sobre ese tema y los parásitos. Muy bien, perfecto. Ahí está más que contestado, Majo. Y luego aquí dice Manos de Mantis. Hola, maestras, ¿qué opinan de los nódulos de kefir, de agua y de leche y de la levadura de cerveza para consumo? Gracias. Bueno, yo no recomiendo en lo absoluto ninguna bebida que requiera un SCOBY, que es un iniciador para la fermentación, que es un hongo, como es el caso, por ejemplo, del kéfir de agua o de la kombucha. Y si le tienes que agregar ese hongo azúcar, desde mi punto de vista es una pésima combinación. Ahora, hay otro fenómeno que también se está observando y es que en estos alimentos fermentados,
cuando no están bien fermentados, que es la mayoría de las veces porque no todos somos expertos fermentadores. Entonces, si la temperatura, algo cambió, la altura, o sea, hay muchas variables que van a interferir. ¿Qué va a suceder? Es un caldo de cultivo de muchísimos organismos. ¿Y qué va a pasar? Tomamos eso. ¿Y qué va a pasar? Todas esas bacterias que estamos tomando, levaduras y organismos que están en esos caldos de cultivo, van a poder interferir con la expresión genética. De hecho, ahorita estoy yo trabajando con un curso nuevo que tiene que ver con la epigenética y precisamente en cómo es que hay ciertos genes que lo que decimos es que se ensucian, pero no es que se ensucien, es que no se van a expresar de la mejor manera porque hay interferencia. Y unos organismos que ya están muy claramente identificados que hacen interferencia son los que están en los alimentos mal fermentados. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos alimentos porque si no están bien hechos, y cuando hablo de bien hechos es, por poner un ejemplo, la kombucha. La kombucha se fermenta en barricas de roble blanco. Y yo, por lo menos en México, no conozco a nadie que sea experto fermentador que lo haga en barricas de roble blanco como se debe de hacer de forma original. Entonces, ahí ya vamos con un proceso de fermentación que no es el correcto o el cómo va a funcionar. Entonces, mi recomendación es que tengan mucho cuidado con los alimentos fermentados en general. Es muy buena la recomendación, por favor escúchenla, ¿eh? Porque esto pasa, es bien común. Luego por aquí, bueno, aquí em, me parece que es que siguieron entrando, pero preguntas, me parece que ya no veo más preguntas por ahí. A ver, bueno, María José dice, justo primero somos seres eléctricos y luego biológicos. Y luego dice CDXAL, o sea, CDXAL. ¿Hay una relación entre epilepsia y quiste en el cerebro? Bueno, hay personas que tienen quistes que a veces son cisticercos que están enquistados, que esos son parásitos que pueden generar epilepsia. Hay personas que, o sea, no sé si se refiere a quistes parasitarios o a otro tipo de quistes en el cuerpo humano, pero eh, cuando hablamos de quistes en el cerebro, sí pueden tener como un efecto descargas eléctricas, sí. Sí, estoy de acuerdo con eso. Luego no podemos explicar el problema de parásitos si no vemos el estado de la mitocondria. Ujú. Escucha Palabra, dice, ¿qué opinan del vinagre de manzana? Yo noto que me favorece mucho. Pues yo lo único que recomiendo del vinagre de manzana es que lo tomen, que sea vinagre pasteurizado, porque el que Sí. no está pasteurizado puede causar muchos problemas. De hecho, hace algunos años en Estados Unidos hubo un brote grave, grave de una infección con una bacteria que estaba en las manzanas. Y había una empresa que hacía un vinagre, no, que no lo pasteurizaban y muchísima gente se enfermó. Entonces, mi recomendación es que si van a comprar vinagre de manzana y les cae bien el vinagre de manzana, que sea pasteurizado, porque hay muchos vinagres que dicen orgánico y no pasteurizado. Yo no me Ujú, tomaría un vinagre no pasteurizado, porque de verdad ujú. son caldos de cultivo, Sí, caldos de cultivo. sí, 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 hay que tener mucho cuidado. Hay que desarrollar esa visión. O sea, hay que tomar en cuenta este mundo para empezar a descartar cosas que estamos acostumbrados a hacer porque te lo dicen sin tener realmente el argumento correcto, ¿no? De fondo. Luego dice, ¿propondrías, Pilar, un tratamiento dietético nutricional, o sea, una consulta con un profesional para empezar a dejar cierto tipo de alimentos sin entrar en demasiadas crisis curativas? Bueno, nosotros lo que hacemos en la metodología que desarrollé son estrategias
personalizadas y están conformadas por 4 protocolos. Uno de esos protocolos es la estrategia alimentaria y es la más importante, que es qué vas a comer y qué no vas a comer y por qué. Entonces, desde mi punto de vista, las crisis curativas tienen muchos porqués. No nos Claro, podemos brincar la crisis curativa, claro. podemos atenuarla dependiendo de qué tan radical hagamos las estrategias. Hay personas que me dicen, yo quiero el camino rápido. Ok, entonces si quieren el fast track, va a haber muchas crisis curativas. Quieren el camino lento sin crisis fuertes, también conocemos el camino lento sin crisis fuertes, pero ahí es en donde entra la personalización, que desde mi punto de vista hace toda la diferencia, Ujú. ¿no? Es analizar qué necesita tu cuerpo, tus emociones, cuáles son tus paradigmas y tus creencias limitantes, porque eso también va a determinar lo que estás dispuesto a hacer y no hacer. Cuáles son tus motivaciones, porque si tu motivación no es grande, el paradigma no se rompe. Entonces hay que evaluar a la persona en su conjunto para diseñar las mejores estrategias y que puedan aplicarse con éxito, porque si no, si vamos a hablar de que a una persona que está acostumbrada a la chatarra, todos los días toma 5 tazas de café y toma alcohol y de pronto lo queremos meter en una estrategia eliminatoria completa en la que se eliminan todos los alimentos, no lo va a lograr. Entonces Correcto. tenemos que tener un camino, un cómo lo vamos a conseguir, ¿no? Es un plan, Claro. somos planes estratégicos. Luego nos preguntan aquí que si hay algún evento online. Ok, Que sí. eh, em, bueno, yo todo lo que yo ofrezco es online, yo solamente doy clases, yo enseño lo que sé. Yo desde hace un año ya no consulto, entonces empecé a enseñar lo que sé y ahora ya, justo esta semana estamos con los exámenes de la primera generación de especialistas MEISI. Estoy muy emocionada porque ahora sí van a graduarse y bueno, ellos van a empezar a tomar consulta, pero todo lo que yo hago, cursos, talleres, círculos de lectura, todo es online. Entonces pueden buscarnos en las redes sociales, pueden contactarnos y les damos información sobre los cursos que tenemos y las fechas. Bueno, ya no vamos a poder continuar con las preguntas, que algunas se repiten ya, porque ya llegamos a la hora. Y bueno, han hecho preguntas que ya hemos contestado. Queremos agradecerles muchísimo su presencia aquí a este programa. Espero que lo hayan gustado, que lo hayan disfrutado, que ya tienen también los datos, tanto de Pilar como míos, y también el del retiro. Si gustan, ahí estaremos. Y bueno, pues les deseamos, antes que nada, agradecer a la doctora Pilar Mora, eminencia mexicana, que nos acompaña aquí. Verdaderamente un honor. Pilar, muchísimas gracias por tu presencia, por tus conocimientos, por tu guía, por tus consejos. Gracias y esperamos volverte a tener aquí en este espacio, por favor, en cuanto puedas. Claro que sí, Ana, muchísimas gracias por la invitación y pues nos vemos pronto y ojalá que si están interesados todavía, pues nos acompañen en el retiro de septiembre, porque es el último del año. Bueno, el primero y el último de este año. Así es. Ojalá estén con nosotros. Y pues muchísimas gracias de nuevo. Que tengan una linda semana. Obsinauta abrazo para cada uno. Muchas gracias. Hasta Hasta pronto. pronto.